Cast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Bien, buenos días con todos los presentes. Para Palisade Corporation es un gusto poder compartir esta serie de webinars que se han ido desarrollando en los últimos meses vinculados a la dirección de proyectos. Mi nombre es Alfredo Armijo, soy consultor, instructor de Palisade Corporation y el día de hoy pues cerraremos con esta línea con el tema técnicas de aceleración de proyectos con Palisade Decision Tool Suites. Específicamente vamos a utilizar dos aplicaciones interesantes que se adoptan dentro de la herramienta para poder efectuar este tipo de análisis de compresión de cronogramas en particularmente, pues, ¿no? Un poco de lo que vamos a ver el día de hoy, voy a explicar rápidamente la agenda de esta webcast. Pues vamos a dar una breve introducción de lo que es Palisade Corporation, pues los productos con que cuenta esta compañía y efectivamente los servicios que nosotros brindamos a nivel de Latinoamérica. Luego, pues haré una presentación introductoria de lo que son técnicas de compresión o aceleración de cronogramas en proyectos. Iremos discutiendo pues temas relacionados a ejecución acelerada, lo que se conoce como fast tracking, intensificación o crashing también, pues en su término en inglés, pues, ¿no? Entre otras técnicas que tradicionalmente uno adopta pues dentro de las buenas prácticas para poder llegar a cumplir en ocasiones esos tiempos de proyectos definidos que suelen ser muy ajustados en la práctica, pues, ¿no? Y pues luego haré énfasis en una de estas técnicas para poder explicar cómo la herramienta, cómo estas soluciones el AdRisk y el Risk Optimizer pues ayudan justamente a determinar cuánto debería de ser los tiempos o aquellas actividades que deberían justamente de concentrarse un director de proyectos para que un proyecto pues, pueda finalizar en tiempo y en costo, pues, ¿no? Y finalmente, pues daremos a la sección, a la sección de consultas y cierres, en donde pues, ustedes van a plantear pues todas las inquietudes que tengan del caso con respecto a la presentación realizada el día de hoy. Entonces, cabe señalar pues que esta presentación que se va a desarrollar, pues efectivamente es grabada, es algo que se lo irá compartiendo posteriormente, para que pues ustedes tengan como recursos pues estos webinars, estos videos que con toda certeza pues mi experiencia como consultor ya muchos años les será de gran utilidad para su día a día en la gestión de dirección de programas, portafolios y proyectos como tal, pues, ¿no? Entonces, empecemos con la parte introductoria. Pues bueno, como ustedes conocen, Palisade Corporation tiene sus oficinas principales en Ítaca, en Nueva York, ¿sí? Esta empresa fue fundada en 1984. Desde ese periodo hasta la presente, pues podemos orgullosamente decir que somos líderes en mercado en software y servicios de análisis de decisiones de tipo cuantitativo. Tenemos aproximadamente 200.000 clientes, más de esa cantidad a nivel global. Gran parte de ellos, como ustedes pueden observar, 93% forman parte del Fortune 500. Atendemos evidentemente las necesidades de estos clientes pues, en las diversas partes, regiones del mundo, en este caso en Latinoamérica, pues tenemos una oficina satélite acá en Cuenca, en Ecuador, y en Sao Paulo pues también se brinda al mercado brasileño pues servicios relacionados a las soluciones basados en su idioma nativo, ¿no? También pues tenemos oficinas en Europa, atendemos los requerimientos de los países de Europa y parte de Medio Oriente a través de las oficinas en Londres. En el mercado asiático pues también tenemos una oficina en Tokio y en el mercado de Australia en una oficina en Sydney. Aproximadamente se ha estimado que 60.000 estudiantes al año efectivamente se capacitan dentro de nuestras herramientas. Generalmente estos estudiantes forman parte de carreras de MBA, pues pregrados, posgrados, y pues se estima, quizás una pequeña corrección, pues 3.000 personas son capacitadas al año y de lo que hemos venido ya hasta la presente capacitando son un poco más de 60.000 estudiantes de estas carreras de pregrado y de posgrado a nivel mundial, ¿no? Un poco ya
haciendo una introducción breve de las herramientas con que cuenta Palisade, de las que vamos a ver fundamentalmente el día de hoy, pues el AdRisk es una solución, podríamos decir que es el backbone de la herramienta, el soporte de la misma, en donde pues consiste en una DIG en Excel para el análisis de riesgos e incertidumbre utilizando simulación Monte Carlo, pues, ¿no? La fortaleza importante que tiene esta solución es que pues, ustedes pueden agregar la incertidumbre mediante distribuciones de probabilidad discretas o continuas sobre modelos. Lo que ayuda a eso es a cambiar ese paradigma determinístico que uno tiene frente a uno ya más probabilístico. Como todos conocemos, lo único constante en esta vida es el cambio y evidentemente el cambio influye de forma significativa mediante la incertidumbre dentro del proceso de toma de decisiones. ¿Y qué mejor forma pues que incluir la incertidumbre dentro de nuestros modelos mediante la inserción de distribuciones de probabilidad, ¿no? Y por ende, pues aplicar uno de los algoritmos tan importantes en la industria que se ha desarrollado en las últimas décadas, que es simulación Monte Carlo, ¿no? De ahí pues se tienen otras soluciones complementarias como el Precision Tree, en el cual pues se pueden desarrollar árboles de decisión o diagramas de influencia cuando uno tiene diversas alternativas y diversas probabilidades de selección de cada una de ellas. Evidentemente diversos estados de la naturaleza que permiten pues tener un análisis un poco más atomizado de lo que se desea llevar a cabo para tomar posteriormente una decisión entre alguna de esas opciones que se tengan, ¿no? Entonces, Precision Tree pues, se puede fundamentalmente construir estos árboles de decisión basados en la teoría bayesiana, entre otros aspectos vinculantes a ese tema. En TopRank, pues es una herramienta, podríamos sintetizarla como un editor de modelos. Uno de los dolores de cabeza que suelen tener las personas, los usuarios, es definir, bueno, efectivamente sobre qué variables yo debería de enfocar mi análisis para poder yo agregar la incertidumbre correspondiente del caso, pues, ¿no? Es por ello que a través de ese tipo de herramientas uno lo que efectúa esencialmente es una auditoría de estos modelos para posteriormente, pues, determinar cuáles son las variables críticas que sensibilizan a una variable en particular que yo me encuentre en este momento analizando, pues, ¿no? Efectivamente, como hay estas herramientas, existen otras como Picture, que Picture lo que efectúa es diseño de mapas mentales y otras estructuras de exploración de datos para poder organizar ideas. Por ejemplo, un clásico ejemplo que se va a abordar en webinars posteriores es cómo uno puede construir estructuras de desglose de trabajo dentro de este tipo de soluciones, ¿sí? Entonces, de forma dinámica, pues existen estas estructuras organizativas que evidentemente están compuestas por los costos de paquetes de trabajo, duraciones, riesgos, supuestos, restricciones, fechas de inicio, etcétera, en fin. Entonces, todos esos argumentos permiten construir de forma dinámica estas estructuras mediante esta solución de Big Picture. Neural Tools, que es una solución específicamente para la generación de redes neuronales, más aún esta técnica en boga como parte de lo que es la disciplina de inteligencia artificial, pues ayuda de otra forma a construir de forma sofisticada y predecir datos bajo redes neuronales. Pues no, las redes neuronales no es otra cosa que un modelo matemático, podríamos decirlo así, aunque estaría un poquito mal decir que es un modelo porque es algo que está implícito dentro de la toma de decisiones, esencialmente aprende según la experiencia del usuario quien efectivamente toma la decisión. Un clásico punto de referencia es, por ejemplo, en los departamentos o estas empresas de crédito y cobranzas que tienen estas áreas o personas que ayudan a tomar, analizar solicitudes de crédito y pues efectivamente con ellas, pues según ciertos criterios financieros, contables, de negocio, etcétera, llegan a tomar la decisión de otorgarle al cliente pues el crédito correspondiente. Lo que hace la red neuronal es automatizar ese proceso para pues luego efectuarlo dentro de la solución o dentro del proceso o de la instancia en donde se encuentre de forma automática sin necesidad pues ya de la intervención de un ser humano. Aprende de las experiencias para luego facilitar el proceso de toma de decisiones. También pues tenemos otra herramienta que es muy similar al SPS, al R, al Stata, que se llama StatTools. La
verdadera importancia que tiene esta solución es que, bueno, está incorporada dentro de Microsoft Excel, ¿no? Ustedes pueden hacer análisis estadísticos desde la parte descriptiva pues hasta técnicas de análisis multivariante como regresión lineal, múltiple, regresión logística, análisis por conglomerados, de componentes principales, en fin, pues todas estas técnicas ayudan a poder hacer un tratamiento estadístico de múltiples datos y poder pues, hacer las correspondientes inferencias poblacionales, pues, ¿no? Y finalmente, pues nosotros también contamos con soluciones de optimización cuando ya empezamos a determinar pues, funciones objetivos, deseo yo maximizar la utilidad, minimizar los costos asociados a alguna actividad en particular, pues es donde aplicamos esta solución de Evolver, que es la que nos ayuda a construir modelos de optimización determinísticos, pero ya en la presencia de incertidumbre, y es una de las cosas que vamos a ver el día de hoy, es donde efectivamente se adopta la solución del Risk Optimizer cuando ya hay de por medio en algunas entradas de un modelo distribuciones de probabilidad asociada y uno lo que intenta es maximizar o minimizar un estadístico en particular. ¿Sí? Por ejemplo, cuando a veces uno está analizando un portafolio de proyectos y uno intenta maximizar el BAM. Pero como ya hay distribuciones implícitas dentro del tema, evidentemente ese criterio o variable de salida se comporta de forma aleatoria, de forma dinámica. Ahí pues es donde ya tenemos que acudir a un estadístico que trate de sintetizar esa variable de salida, ¿sí? Para pues llegar a optimizarla según la función objetivo que se tenga, así como las variables de decisión y las restricciones tecnológicas con que se esté construyendo ese modelo de optimización, pues, ¿no? Entonces, en breves rasgos, esa es la solución conocida como Palisade Decision Tool Suite. Y pues también existen otras soluciones complementarias como por ejemplo el @RISC para Project, algo que también lo vamos a ver el día de hoy, como nosotros importamos calendarios de trabajo dentro de nuestras hojas electrónicas para luego efectivamente hacer un análisis de incertidumbre correspondiente a ese proyecto que se está analizando, ¿no? Uno puede calcular probabilidades de yo terminar a tiempo y en costo mi proyecto, que este es uno de los clásicos dilemas con que cuenta un project manager para efectuar este tipo de análisis. También se cuentan con soluciones de kits de desarrollo personalizado, que pues hay compañías que en ocasiones requieren la construcción de sus propias páginas web, con las soluciones que hemos estado discutiendo, sus propios sistemas de información internos o externos, dependiendo de cómo esté la arquitectura definida, y pues desean integrar estas herramientas dentro de su proceso de toma de decisiones, sea cual sea la operación que se está analizando, pues, ¿no? Entonces, también se cuenta con esos temas. Nivel de entrenamiento y consultoría, pues que es algo que lo iré discutiendo al finalizar el webinar para que ustedes pues tengan un poco en contexto los seminarios regionales que estamos desarrollando para profundizar un poco más la explicación de todos estos temas que son de gran importancia para las organizaciones en la actualidad. Ahora, bueno, vamos a dar inicio formalmente a lo que es el tema de hoy, pues, ¿no? Introducción a las técnicas de aceleración de proyectos. Primero hay que tener en cuenta que efectivamente existen organizaciones que se encargan de difundir estas buenas prácticas, en este caso el Instituto de Dirección de Proyectos, hace poco, en septiembre del 2017, liberó su última versión, la más reciente de la guía de cuerpo de conocimiento para la dirección de proyectos, ¿sí? Dentro de esta guía, pues que es un set de 49 procesos que forman parte de las buenas prácticas que se adoptan en diversas empresas multinacionales, transnacionales a nivel mundial para la dirección de proyectos. Y dentro de esta guía, pues efectivamente hay algunas secciones que se las conoce como áreas de conocimiento. Dentro de las 10 áreas de conocimiento que cuenta la dirección de proyectos, está efectivamente la gestión del tiempo de un proyecto. Como parte de la gestión del tiempo de un proyecto, cuando uno se encarga de desarrollar un cronograma, ¿verdad? Efectivamente hay una serie de pasos que se deben de considerar para efectuar dicho análisis. El primero de ellos, pues, es elaborar una estrategia que te permita definir las actividades que van a ser parte de tu proyecto, así como las dependencias mandatorias, discrecionales, internas o externas que existan dentro del proyecto. Luego viene la parte ya de la secuenciación de estas actividades, cómo uno va a secuenciar las actividades dentro del proyecto, qué
relaciones de precedencia voy a utilizar, fin, comienzo, 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 fin, 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 adelantos o retrasos que yo pueda hacer entre alguna de las secciones de ese conjunto de tareas que evidentemente se derivan de la estructura de desglose de trabajo. Empieza uno a definir la estimación de la duración de las actividades que pueden ser pues por las diversas técnicas que existen como juicios expertos, estimación por tres valores, análoga, paramétrica, top-down, en fin, pues no, diversas técnicas para poder estimar duración de las mismas. Luego es ahí donde ya uno desarrolla el cronograma del proyecto, tradicionalmente en metodologías predictivas o cascadas, bajo el método de la ruta crítica, y pues bueno, en otras metodologías de proyectos más adaptativas, como el caso de Scrum, Steam Programming, en fin, pues no todas estas disciplinas ágiles que han estado emergiendo en los últimos años en el mercado, pues que evidentemente también se desarrolla una construcción de un cronograma, pero de forma iterativa conforme se vayan desarrollando las soluciones, ¿no? Entonces, dentro de esta guía, pues también hay un acápite que te ayuda a definir estrategias para control y seguimiento del cronograma. Pero haciendo énfasis en estos dos últimos procesos de desarrollo de un cronograma de un proyecto y el control de un cronograma del proyecto, es donde existe una herramienta técnica llamada aceleración de cronogramas, o también conocida como técnicas de compresión, ¿sí? Estas técnicas de compresión, como ustedes pueden observar en el slide, básicamente se clasifican en dos. La primera, conocida como intensificación o adición de recursos, en inglés crashing, y la segunda, denominada ejecución acelerada o conocida como fast tracking también, pues, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Y ustedes gráficamente lo van a poder observar aquí. En esta slide, ustedes pueden observar que aquí hay un proyecto, ¿sí? Compuesto por 5 tareas, tiene sus correspondientes duraciones, sus fechas de inicio y sus fechas de fin, pues, ¿no? Hay que hacer énfasis en lo siguiente. Estas técnicas se enfocan en cómo poder yo reducir los tiempos de desarrollo de un conjunto de actividades, pero esencialmente las que forman parte de la ruta crítica del proyecto, ¿sí? Yo hago énfasis en la ruta crítica del proyecto, recordando que la ruta crítica del proyecto no es otra cosa que aquellas tareas que generan la duración total del proyecto y que también pues tienen una definición complementaria que son aquellas que no se pueden retrasar, porque si se retrasan pues generan un aumento significativo en la duración, así como también en el costo de un proyecto. Entonces, estas técnicas lo que hacen es, evidentemente, hacer un análisis de cómo yo poder reducir los tiempos de desarrollo de estas tareas. En este caso, nosotros podemos darnos cuenta de que las tareas A, B y C tienen una relación fin-comienzo, pues, ¿no? Es decir, una relación de tipo cascada. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Qué pasa cuando en algún momento tengo esa necesidad de reducir por temas regulatorios o porque finalmente, pues, me lleva a esta necesidad de poder adelantar la fecha de finalización de un proyecto? En este caso, pues, lo que hago es efectivamente aplicar alguna de estas, ¿no? Como ustedes observarán, crashing consiste en lo siguiente. La diferencia sustancial entre la primera sección y la otra es que el tiempo de desarrollo originalmente que tenía de 10 días la tarea C, ahora tiene duración de 5 días. Un ejemplo clásico puede ser un proyecto de desarrollo de un sistema de información en donde yo tenía concebido originalmente culminarlo en 10 días, pero con 2 recursos. Pero ¿qué es lo que afortunadamente pudo haber sucedido dentro de la organización? 2 recursos de otros proyectos se liberaron y los puedo yo considerar dentro del desarrollo de este pequeño módulo, por ejemplo, o sección del sistema. Entonces, en este caso, si yo antes me demoraba 10 días, ahora yo me voy a demorar 5 días como tal. Pero eso se debe al efecto de yo insertar más recursos, pueden ser tecnológicos, humanos, físicos, etcétera, para yo poder cumplir con el desarrollo de esta tarea de forma más rápida. Así como también pues tengo otra técnica que lo que hace es paralelizar el desarrollo de las tareas, pero bajo un cierto nivel, ¿sí? Cuando nosotros hablamos en proyectos de cuando uno dice, a ver, esta tarea comienza cuando comience la otra, utilizamos clásicamente una relación comienzo-comienzo. Pero lo que se busca en fast tracking no es exclusivamente definir una relación comienzo-comienzo, sino que hacer un análisis un poco más granular en el sentido de ver, bueno, dentro de este tiempo yo creo que podría estar desarrollando la tarea 2 y la tarea 3 de forma simultánea, pero sin afectar
algunas de las condiciones sobre las que debe de ser desarrollada dichas tareas, pues, ¿no? Por ejemplo, puede ser un caso también sencillo en donde yo tenga la tarea B, que consiste en obtener todos los permisos municipales para poder desarrollar una construcción, una edificación en particular, y la tarea C, que ya implica el desarrollo de las bases, el removimiento de tierra, etcétera, de dicha edificación, en donde yo ya pueda ir desarrollando con un cierto tiempo de anticipación, pues, la segunda tarea en análisis y también, pues, ejecutar la otra. Entonces, esa ejecución acelerada es justamente ver en qué días yo puedo adelantar, cuántos días yo puedo adelantar la tarea sin afectar de forma significativa a las condiciones de desarrollo de una tarea previa como tal. Cabe señalar, pues, evidentemente que estas técnicas de aceleración de proyectos tienen sus desventajas también, pues, ¿no? Las desventajas en fast tracking o ejecución rápida o acelerada es evidentemente el riesgo que pueda haberse involucrado en la afectación de las condiciones originales de la tarea, pues, ¿no? Ahí es muy importante analizar efectivamente cuáles son los riesgos de yo adelantar una tarea posterior sin haber todavía finalizado el tema. Puede que en el ejemplo que estábamos citando de la construcción, finalmente no le den los permisos, se prohíba construir en esa zona protegida, que puede ser un caso, y pues evidentemente todos los esfuerzos, todos los recursos que ya se han asignado como costos hundidos dentro ya de esas actividades de edificación, pues probablemente generarían estos riesgos ya de pérdidas para el proyecto, pues, ¿no? Entonces, ahí es importante, pues, también hacer un análisis muy especial de cuáles son los riesgos, pues si efectivamente pueden ser mitigables o atendidos por cualquier tipo de estrategia, aceptados, evitados o transferidos, pues uno ahí es importante hacer ese análisis correspondiente para poder tomar esa decisión. Intensificación, pues, o caching también, pues, tiene sus desventajas, ¿no? El tema es que nada es gratis en esta vida. Todos los recursos que se vayan a adicionar a un proyecto, pues, tienen su costo embebido. Entonces, es ahí, pues, que el dinero forma parte de una restricción muy importante cuando se está desarrollando este tipo de análisis. Ver si efectivamente las reservas de contingencia, pues, ayudarían a poder ayudarían a poder agilizar el desarrollo de este proyecto, culminarlo con el menor tiempo posible, pero también haciendo un trade-off entre tiempo y costo. Pues no, efectivamente, puedo reducir el tiempo, pero debo de tener en cuenta que tengo que analizar, pues, los costos asociados para tomar esa decisión. Algo que sí es importante, y bueno, en esta parte ya teórica finalizo, es las recomendaciones que se desarrollan en aceleración de proyectos. No es que uno directamente aplica crashing y luego fast tracking. O sea, hay una serie de recomendaciones que, bueno, ya la experiencia a uno lo ha llevado, pues, a brindarlas, ¿no? Aquí el primer paso que es importante que ustedes consideren cuando están haciendo este tipo de análisis es que verifiquen los riesgos y reestimen los tiempos sobre el trabajo que queda pendiente a ser desarrollado. ¿A qué me refiero con eso? Digamos que estamos ya en una instancia, a la mitad del proyecto, efectivamente, falta un 50% de ser ejecutado. Estamos ya con la necesidad imperante de finalizar el proyecto un mes o 2 meses antes de lo previsto, por A o B motivo, A o B circunstancia. Entonces, en ese momento, pues uno, para poder tomar esas decisiones, uno debe de verificar, bueno, cuáles son los riesgos que se encuentran asociados que debería yo de gestionar para poder llegar a cumplir con ese nuevo deadline establecido. Y pues si efectivamente los riesgos pueden ser debidamente administrados, yo debería de reestimar los tiempos basados en las holguras libres que yo pueda disponer, tanto en las tareas que no forman parte de la ruta crítica y que finalmente me puedan ayudar a finalizar el proyecto sin necesidad de perjudicar a las actividades principales que me cuantifican el tiempo total del mismo. Pero si ya luego de haber hecho ese análisis, de haber recortado cierto tiempo, lamentablemente no puedo llegar a analizar, no puedo llegar a disminuir o a cumplir con ese tiempo, es ahí donde nosotros aplicamos ya fast tracking, ¿sí? ¿Por qué se aplica primero fast tracking y luego crashing? Porque hay que tener en cuenta que fast tracking todavía es una técnica que nos ayuda, nos favorece en los proyectos sin necesidad de hacer un desembolso adicional de dinero dentro del proyecto. Entonces, eso es algo importante. Yo puedo justamente llegar a ver cómo genero ciertos leads,
ciertos adelantos dentro de ciertas tareas sin afectar la ruta crítica del proyecto de forma significativa, obviamente los costos reducirlos de cierta manera, pues, ¿no? Ahora, pues si finalmente no se puede llegar a ninguna solución con fast tracking, es ahí pues de donde ya llegamos a la instancia de aplicar intensificación de recursos, aplicar crashing como tal. Es ahí pues ya una de las desventajas que viene dentro del medio es que uno debe ya hacer un desembolso adicional de dinero basado en el devengamiento de las reservas de contingencia o las reservas de gestión del proyecto para pues poder cubrir esos gastos adicionales que se están generando para efectos de cumplir con el nuevo deadline establecido en ese proyecto. Cuando estas técnicas tampoco funcionan, llegamos a una cuarta instancia en donde ya, pues lamentablemente, nos toca reducir el alcance del proyecto, es decir, pues antes habíamos prometido hacer 5 paquetes de trabajo o entregar 5 paquetes de trabajo en particular, pues ahora por estos temas que me han llevado a finalizar el proyecto de forma anticipada, ya no te puedo entregar 5, te puedo entregar 4, te puedo entregar 3. Todo depende mucho de la relación o de los aspectos contractuales que también estén por medios, porque es un riesgo importante en el tema de adquisiciones. En los contratos suelen estar las famosas letras pequeñas que pueden aducir a un riesgo significativo y que puede afectar inclusive la continuidad del proyecto cuando uno intenta reducir el alcance del mismo dentro de esta en su ejecución, pues, ¿no? Y finalmente, pues cuando tampoco funciona esto, se llega a la cruda necesidad de reducir ciertos aspectos de la calidad. Hay que tener que la calidad, efectivamente, tal como lo define una ISO, y el grado con el que se cumplen los requisitos para el desarrollo de un producto o servicio. Efectivamente, esos requisitos conllevan un devengamiento de un tiempo, de un costo en particular. Entonces, hablando en términos del tiempo, y pues en forma consecutiva el costo, son variables pues que también se ven inmersas dentro de este tema, en donde pues uno también debe de ver si efectivamente no se puede llegar a cumplir con el tiempo, habiendo ya efectuado todos estos 4 pasos anteriores, ver efectivamente cómo los niveles de servicio pueden ser ajustados, cómo los atributos de la calidad definidos para cada uno de los entregables tengan que ser ajustados, pero evidentemente con un acuerdo muy, pero muy colaborativo con el cliente o con el proveedor que efectivamente o cualquier interesado que se encuentre involucrado dentro de este análisis. Cabe señalar, pues, evidentemente, que las recomendaciones, inclusive las buenas prácticas del PMI, te dicen que este paso cuarto y quinto no es del todo recomendable cuando el proceso está en plena ejecución. Entonces, ahí es importante saber que, pues, evidentemente tiene su análisis, su costo-beneficio, pues, de hacer estos temas, pues, una estrecha comunicación con las áreas impactadas por estar haciendo este tipo de o estar tomando este tipo de acciones como tal, pues, ¿no? Entonces, un poco eso, aspecto teórico, ¿no? Como les había indicado, esas 2 últimas fases son un poco críticas. Y lo que voy a hacer en este momento es a centrarme quizás en una de las técnicas que más controversialmente uno tiene en el medio de dirección de proyectos. Ejecución acelerada, pues muchas veces es algo que uno lo puede hacer, como les había indicado, no tiene un impacto significativo en el presupuesto del proyecto. Pero cuando uno está intensificando, es decir, está aplicando crashing dentro del análisis, es ahí en donde uno debe detenerse y analizar de forma muy, muy detallada cuál es el efecto de hacer este tipo, de aplicar este tipo de estrategias dentro del cronograma de nuestros proyectos, pues, ¿no? Es ahí en donde, pues, voy a explicar 2 ejemplos en particular muy importantes que ayudan mucho a entender la comprensión del cronograma y cómo lo podemos sincronizar con estas herramientas del Palisade Decision Tool Suite. El primer ejemplo que vamos a ver en este instante es análisis de proyectos bajo comprensión de cronogramas o crashing con @RIS, y luego vamos a ver cómo llegamos a aplicar ciertas herramientas de optimización para poder intensificar los cronogramas basado en una serie de restricciones con que se dispone para efectuar este análisis en particular, pues, ¿no? Entonces, lo que voy a explicarles es justamente el primer ejemplo. Lo voy a abrir en este momento para que ustedes lo puedan visualizar. Y en donde pues uno va a poder darse cuenta cómo se puede aplicar estos conocimientos dentro de la dirección de proyectos, pues, ¿no? Un poco para explicar el contexto de este ejemplo, ¿sí? De crashing, pues básicamente los datos están proporcionados dentro de este modelo en Excel, ¿no? En este caso, yo lo que busco es un proyecto muy pequeño de 6 tareas en el cual pues tengo costos por mes
en donde sin intensificación, pues evidentemente yo llego a un tiempo y a un costo en particular de ese proyecto. Pero con intensificación, evidentemente, el tiempo del proyecto se va a ver reducido, pero así también el costo va a tener una afectación, en este caso, diferente, pues no se va a incrementar. Entonces, lo que tenemos es que hay una serie de costos sin aplicar crashing y una serie de costos para cada una de las tareas aplicando crashing dentro de las mismas, pues no. Cabe señalar que este proyecto tiene algo interesante. Dice que hay ciertas bonificaciones que se otorgan para cumplir en diversos hitos del proyecto, ¿verdad? Cuando uno los cumple a tiempo, pues evidentemente se hace acreedor de esa bonificación, como por ejemplo, el límite para la meta 1. En este contexto, pues para poder ganar la meta 1, uno debe de haber culminado la tarea 1 y la tarea 2 con un tiempo por debajo de las 13 semanas, podríamos hablar de que ese es el tiempo justamente que se tiene ahí. Puede ser 13 días, dependiendo de la variable que se esté analizando de tiempo. En este caso vamos a asumir que son semanas. Si yo el proyecto lo llego a culminar por debajo de 13 semanas, yo me voy a hacer acreedor de $20,000. Ahora, ahí viene una bonificación interesante. ¿Qué sucede cuando el proyecto culmina en su totalidad por debajo de las 27 semanas? Ahí yo me voy a hacer acreedor de una bonificación de $30,000. Si finalmente yo llegué a cumplir el cronograma de este proyecto, logrando pues la primera bonificación y la segunda, es decir, cumplí con las dos metas que tenía establecidas, yo me hago acreedor, únicamente cumpliendo esas dos metas, de un bono adicional de $15,000 como tal. Entonces vean lo interesante, ¿no? A veces, muchas ocasiones, pues los patrocinadores brindan este tipo de beneficios como para poder tener una agilidad en el desarrollo de estos proyectos y pues procurando maximizar la eficiencia pues aplicada dentro de la gestión de los proyectos como tal. Como ustedes observan, aquí tenemos un cronograma, un diagrama de red, perdón, en donde pues, ustedes observan el comportamiento de cómo está estructurado. La tarea 1 y la tarea 2 se ejecutan de forma paralela, mientras que la tarea 3 y la tarea 4 se ejecutan de forma secuencial, pues no, así como también la tarea 5 y la tarea 6. Y ustedes podrán observar las correspondientes relaciones de precedencia que se deben de llevar a cabo para la ejecución de cada una de estas actividades dentro del proyecto, desde su inicio hasta su finalización como tal. Luego, aparte del costo, ustedes se van a dar cuenta que existen ciertas distribuciones para analizar los meses. Ahora sí ya encontré el tiempo. Los meses a completarse para cada una de las tareas. La variable aquí que se está enfocando es en meses, cada una de las tareas. En este caso en particular, se puede observar que el proyecto se puede ejecutar si no se aplica intensificación para el desarrollo de la tarea 1, con 5 meses como un tiempo mínimo, 5.9 meses como un tiempo más probable, 7.5 meses como un tiempo máximo. ¿Sí? Para la tarea 2, en este caso, 4 meses como tiempo mínimo, 5.2 como tiempo más probable, 7 como máximo. Para la tarea 3, 6 meses mínimo, 6.9 más probable, 8.5 máximo. Como ustedes podrán darse cuenta, para las tareas subsecuentes también existe un comportamiento que se ajusta bajo una distribución de 3 valores que ustedes conocerán, pues efectivamente es una distribución tipo PER. Para aquellos que no están familiarizados con estas distribuciones, hay que tener en cuenta que AdRisk cuenta con estas herramientas para poder analizar cuáles son las distribuciones de probabilidad más adecuadas frente a este tipo de tareas. Pues no, hay que tener en cuenta que aquellas distribuciones de probabilidad comúnmente utilizadas cuando se tiene un tiempo, un costo mínimo, un tiempo, un costo más probable, un tiempo, un costo máximo, son justamente la distribución PER y la distribución triangular. Si yo, por ejemplo, selecciono una de ellas, que es la distribución PER, ustedes se van a dar cuenta que dicha distribución tiene una forma acampanada similar a una normal, pero obviamente limitada por un tiempo, un costo mínimo, más probable y máximo. Por ejemplo, aquí yo puedo haber colocado el tiempo mínimo de la tarea 1 es 5, el más probable es 5.7, como le estaban indicando, y el máximo es 8, por ejemplo. ¿Sí?
Entonces, en este momento ustedes se van a dar cuenta que automáticamente con esos parámetros se han constituido estas distribuciones de probabilidad, pues, ¿no? Y lo que ustedes pueden darse cuenta es que mediante ya esa configuración por medio de 3 valores, pueden hacer análisis probabilístico como, por ejemplo, a un 95% de confianza entre qué tiempos, entre qué meses estaría desarrollándose esta tarea 1. Y tranquilamente ustedes pueden darse cuenta que la tarea 1 puede ser desarrollada a un nivel de confianza del 95% entre 5.14 meses y 7.11 meses como tal. O, por ejemplo, conocer cuál es la probabilidad de que esta tarea pueda ser desarrollada o exceda los 6 meses de duración. Ustedes pueden darse cuenta que la probabilidad es del 43.6%. ¿Eso qué significa? Que asumamos que existen 100 proyectos, de esos 100 proyectos, aproximadamente 44 de ellos, el tiempo de desarrollo de esa tarea número 1 ha excedido los 6 meses, versus en 56 de ellos, pues no lo ha excedido como tal. Así como ustedes cuentan con este beneficio, pues ustedes también van a darse cuenta que los cálculos de las medidas de tendencia central, dispersión, de forma, así como cada uno de los percentiles, son calculados de forma automática por la herramienta, lo que ayuda de manera significativa a poder tomar decisiones frente a este tipo de incertidumbres que se están analizando como tal, pues, ¿no? Entonces, eso efectivamente es lo que se ha efectuado para estas tareas cuando no se considera intensificación. Pero evidentemente, como ustedes pueden observar puntualmente con la tarea número 1, voy a ver si hago un poco de zoom para que ustedes lo puedan visualizar un poco mejor, ¿qué es lo que ustedes pueden ver? Que cuando se aplica intensificación, evidentemente, pues aquí ya los tiempos mínimos más probables y máximos ya se han disminuido. Ese es el efecto de la intensificación, pues, ¿no? Disminuir los tiempos de desarrollo de las actividades, pero evidentemente hay un costo asociado y ese es el costo que se está analizando en estas celdas que estoy señalando en este instante. Lo mismo, pues evidentemente, para la tarea 1 se replica tanto para la 2, para la 3, para la 4, la 5 y la 6, ¿no? Por eso es que ustedes observan un segundo argumento que acompaña a una función sí de Microsoft Excel. Esto es interesante porque posteriormente voy a explicar un poco sobre cómo la función, una función especial que es la que están visualizando, que es Rising Table, me ayuda a poder analizar escenarios. ¿Qué pasa cuando mi proyecto no aplico crashing en el mismo? ¿Qué pasa cuando aplico crashing? ¿Cómo es la duración total del proyecto? ¿Cuál es el costo total del proyecto? Es más probable que bonifique dentro del proyecto, que obtenga el primer bono, que obtenga el segundo bono, que obtenga el bono adicional. Pues todos esos escenarios son los que vamos a ir analizando mediante esa función que lo que esencialmente ayuda es a configurar experimentos, ¿no? A experimentar un conjunto de variables, en este caso que no se intensifican, versus otro experimento en el cual yo ya aplico crashing sobre las mismas, pues, ¿no? Las salidas en este caso, pues como para poder estructurar el diagrama de red en el proyecto y configurarlo, hemos construido una ruta crítica dentro del proyecto. Pues no hemos analizado efectivamente si las tareas son parte de la ruta crítica o no, considerando la estructura de la red del proyecto, y es donde luego ustedes van a darse cuenta que también la herramienta les permite hacer un cálculo, y voy a borrar esto temporalmente para que ustedes no se confundan, la probabilidad de que cada una de estas tareas forme parte de la ruta crítica del proyecto. Si nosotros analizamos, pues evidentemente, el cronograma, la red del proyecto, perdón, se van a dar cuenta que la tarea 3 y la tarea 4 siempre van a ser parte de la ruta crítica, ¿sí? ¿Por qué? Porque evidentemente no es que hay ramificaciones o hay otras secciones por las cuales el proyecto puede fluir, sino que únicamente es algo, una condición obligatoria de que debes de hacer la tarea 3 y luego la tarea 4, por ende estas tareas forman parte de la ruta crítica. Mientras que la tarea 1 y la tarea 2, pues es ahí donde va a depender, dependiendo de la incertidumbre que tenga este proyecto y del cálculo de la ruta crítica, cuáles de ellas forman parte o no forman parte de la ruta crítica del proyecto, así como también la tarea 5 y la tarea 6. Y es por eso que ustedes también observan dentro del modelo que existe, perdón, aquí sería una condición sí, de que efectivamente si el tiempo máximo justamente de estas tareas es igual al de la primera, pues efectivamente dale un 1, eso significa que la tarea 1 forma parte de la ruta crítica.
Caso contrario, ¿qué significa? Que la tarea 1 no es la que tiene el tiempo mayor, sino que el que tiene el tiempo mayor es la tarea 2, pues efectivamente asigna el valor de 1 a la 2. En este caso, ustedes pueden comparar entre 5.9 y 5.2. La tarea 1 es la que tiene mayor duración y por lo tanto le asigna el valor de 1. El valor de 1 es igual para la tarea 3 y la tarea 4, no cambian, no hay una condición en particular, mientras que en la 5 y en la 6 pues también se efectúa el análisis tal como lo estamos viendo en este momento, como tal, ¿no? Ahí pues finalmente uno tiene ya como parte del análisis los tiempos para completar las tareas, que no es otra cosa que la suma justamente de las tareas que forman parte de la primera bonificación, ¿sí? C16 a la D16, pues, y en este caso también está considerando la tercera tarea. Y para lograr la segunda bonificación, pues en este caso en particular, ya consideramos las otras tareas restantes dentro del proyecto, pues, ¿no? Pues ahí también ya luego ver si efectivamente uno puede cumplir con las bonificaciones del caso. Como para que ustedes vean el efecto que tiene este análisis que hemos estado desarrollando, voy a activar en este momento los dados para que ustedes cuando aplastan F9 se van a dar cuenta que esto va cambiando de forma dinámica. Ustedes observan que cada vez que yo aplasto F9, los tiempos para completar la meta 1 cambian, así como también los tiempos para completar la meta 2. Y eso, en consecuencia, hace que efectivamente se logre en ocasiones el bono 1 o no se lo logre. Lo mismo sucede con la meta 2, se lo logra, en ocasiones no se lo logra, así como también con el bono adicional, siempre y cuando se haya cumplido con estas restricciones. Recuerden que para poder cumplir con estas bonificaciones, yo debo de haber finalizado estas 3 primeras tareas por debajo de las 13 semanas y las tareas subsecuentes por debajo de las 27 semanas, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes dinámicamente están observando cuando ustedes van analizando estas variables, pues, ¿no? Lo mismo con el costo del proyecto. El costo del proyecto no va a ser otra cosa que considerar justamente si el proyecto está considerando flashing o intensificación, así como también la suma producto entre los tiempos de desarrollo esperados de cada una de esas tareas, así como los costos que dependiendo justamente si se intensifica o no se intensifica, pues van a ser debidamente multiplicados con esos tiempos, pues, ¿no? Por ende, automáticamente tú vas a observar una celda que tiene esa lógica bajo una función de suma producto. Y el costo neto del proyecto, que no es otra cosa ya que el costo total, el costo del proyecto previo, en donde yo ya le voy disminuyendo las bonificaciones que yo haya obtenido dentro de mi proyecto. Claro, porque ahí es donde yo debo de reflejar el costo real del mismo. Que en esencia, pues ya sería el costo originalmente determinado por la dinámica del proyecto, menos las bonificaciones pues, que yo haya ganado como parte de esa adjudicación que pues, yo haya logrado dentro del desarrollo eficiente de mis tareas, ¿no? Entonces, evidentemente, pues estar aplastando este botón de F9 para ver si efectivamente bonifico o no bonifico suele ser un proceso engorroso y es ahí donde nosotros aplicamos pues justamente ya una de las técnicas que les había mencionado, la simulación Monte Carlo. Y lo que voy a hacer en este momento es eso, la simulación Monte Carlo no es otra cosa que una serie de réplicas del modelo tal como está ahí ajustado y bajo un cierto número de iteraciones. Las iteraciones representan proyectos similares tal como ustedes lo están pudiendo observar allí. ¿Sí? Es como que yo estuviera en este momento, bueno, para que se agilice un poco, voy a disminuir las iteraciones. 1000 iteraciones voy a ejecutar para este modelo y visualizar efectivamente cómo esas 1000 iteraciones se consolidan en una gráfica para luego pues hacer el correspondiente análisis probabilístico, pues, ¿no? Básicamente serían como que 1000 proyectos similares con estructuras de tiempo similares, de costos similares y pues una estructura de ruta crítica similar. Cuando yo ya tengo definido eso, lo único que hago es iniciar simulación. Ustedes se van a dar cuenta que dinámicamente la simulación, bueno, aquí ya se está calibrando un poco el simulador, se va a ir ejecutando para el desarrollo del proyecto como tal, pues, ¿no? El desarrollo del análisis
determinístico que yo estoy efectuando. Como ustedes pueden observar, de forma rápida se ejecutó la simulación. Quizás ustedes no pudieron observar rápidamente qué es lo que se dio, pero en este momento voy a hacer unos pequeños cambios para que ustedes pues vean efectivamente cómo se está ejecutando, pues, ¿no? Ustedes se van a dar cuenta dentro de poco, como ustedes pueden ver, que estas iteraciones, cada uno de sus resultados, empiezan a consolidarse dentro de un histograma de probabilidad para pues luego responder al análisis que vamos a hacer en este instante para cada una de estas variables que son consideradas dentro del modelo como variables de salida. Algo que me olvidé explicar durante estos minutos es que un modelo de simulación, cuando ya empezamos a aplicar simulación Monte Carlo, necesita tres componentes principales. Las variables de entrada, que en este caso en particular son los tiempos que tienen sus correspondientes incertidumbres, tal como lo pueden observar acá. La función de transferencia, que en este caso en particular es nada más y nada menos que la ruta crítica del proyecto, y las variables de salida, que son cada una de estos elementos que están en análisis como tal, pues, ¿no? Entonces, cuando yo ya tengo bien en claro eso, ahora sí, yo ya puedo responder a preguntas como, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que yo bonifique dentro de mi proyecto? ¿Sí? Entonces, yo lo que hago es que cuando ya he ejecutado la simulación, me voy a visualizar resultados y la probabilidad de yo bonificar es aproximadamente, si ustedes pueden observar aquí en este histograma, el 48% por lo que se puede visualizar, pues, ¿no? Que yo bonifique versus un 52% de que efectivamente no llegue a bonificar, ¿sí? Para el bono número 2, pues también acá tengo lo mismo. La probabilidad de yo obtener el bono número 2 es del 48% de lo que se puede observar y del 52% de no llegar a hacerlo. Y de obtener el bono adicional, pues también podemos darnos cuenta que en este caso ya es un poco más complejo. La probabilidad de no llegar a bonificar el tercer bono es de casi el 65% versus de obtener ese bono adicional a los ya anteriormente discutidos del 35% asumamos, pues, ¿no? Tal como ustedes lo pueden observar ahí. También de forma adicional, pues ustedes se van a dar cuenta que el costo total del proyecto tiene un interesante análisis, ¿no? Nosotros podemos verificar cuál sería la probabilidad de que el costo total del proyecto, por ejemplo, no exceda bueno, dependiendo de lo que se haya estipulado. Podemos ver aquí rápidamente el costo total del proyecto, por ejemplo, no exceda los $95,000, por ejemplo. Yo lo que hago es que muevo el deslizador aquí y el otro deslizador lo muevo en su extremo inferior y la probabilidad de lograr eso es del 72.7%, ¿no? Es una probabilidad significativa. Así que una probabilidad muy baja de yo poder llegar a exceder justamente ese costo, ese umbral que yo he definido. O, por ejemplo, definir a un 95% de confianza entre qué valores se encontraría el costo total de mi proyecto. Estaría entre $87.732 y $99.085 como tal. Así como también, por ejemplo, si yo activo el análisis de sensibilidad, ver qué tareas son las que más sensibilizan al costo total del proyecto. Aquí yo puedo ver que la tarea 2 es la que tiene un mayor impacto, luego la tarea 4, luego la tarea 1, la 5, la 6 y finalmente la 3 sobre el costo total esperado del proyecto que yo me encuentro analizando. También desde esta solución yo puedo hacer el cálculo de la probabilidad de que cada una de las tareas forme parte de la ruta crítica o no. Aquí lo único que hago es que como he colocado a estas celdas como variables de salida, como pueden ustedes observar, están con color rojo, yo puedo aplicar ciertas estadísticas. En este caso voy a calcular el número de veces promedio en que esta tarea durante las 1000 iteraciones tuvo el valor de 1, entonces coloco aquí la función RISMIN como promedio de esa variable de salida, y ustedes pueden observar que de los 1000 proyectos, en casi 820 de ellos, pues esta tarea formó parte de la ruta crítica del proyecto. Si yo deslizo justamente o muevo esta misma función para las tareas restantes, se van a dar cuenta que de las 1000 iteraciones, un 18% de ellas
esta tarea formó parte de la ruta crítica. En la tarea 5, el 91% de las veces formó parte de la ruta crítica. La tarea 6, pues evidentemente no formó parte, perdón, formó parte también de la ruta crítica, pues, ¿no? Entonces, en consecuencia, nos damos cuenta que es casi seguro que la tarea 1 y la tarea 5, junto a la 3 y la 4, formen parte de la ruta crítica que genera el tiempo total del proyecto. Ahora, aquí es donde viene lo interesante. ¿Cómo yo puedo, lo que hemos realizado, perdón, me he olvidado de decirles, es que todo este análisis que estaba explicando no considera intensificación, por eso es que ustedes observan el valor de 0 aquí. Pero, ¿qué sucede cuando tú consideras la intensificación? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando el valor aquí es 1? Si ustedes observan, como hace un momento veían con 0, los tiempos eran mayores, con 1 el tiempo ya es menor. Y por lo tanto, si el tiempo es menor, los costos también del proyecto van a ser menores, así como también, pues, los tiempos asociados al tiempo total del proyecto, pues también van a ir cambiando, ¿no? Pero para hacer ese contraste, esa comparación de un escenario de considerar crashing y el otro escenario de no considerar crashing, es donde nosotros utilizamos esta función especial denominada Rising Table. Rising Table lo que te dice en este caso en particular es, si vas a intensificar el proyecto, pues identifícalo con el valor de 0. Si no vas a intensificar el proyecto, aplica el valor de 1. Luego, lo que vamos a hacer para poder comparar esos análisis es irnos a la parte de configuraciones. En número de simulaciones yo voy a colocar 2. ¿Qué significa 2 simulaciones? Van a ser 2 experimentos en donde el primero va a consistir en no aplicar crashing dentro del cronograma y el segundo aplicar crashing dentro de este proyecto como tal. Doy clic en aceptar, finalmente acepto en el tema y luego me voy a estas variables de salida que yo estaba analizando. Doy clic en iniciar simulación y ustedes van a darse cuenta que dentro de poco se empiezan a ejecutar las iteraciones, pero para el primer experimento. Es decir, que se está ejecutando el experimento que yo les he comentado hace unos minutos, y luego, cuando se hayan culminado las 1000 iteraciones, va a ejecutarse el segundo experimento en donde ahora sí va a considerar caching dentro del proyecto, es decir, intensificación de todas las tareas dentro del proyecto y poder hacer un análisis comparativo de qué pasa cuando yo aplico crashing, qué pasa cuando yo no aplico crashing. Yo cuando maximizo los resultados, ustedes observan que automáticamente aquí tengo el costo neto del proyecto, ¿verdad? Pero sin crashing como tal. Y dentro de la ventana, ustedes van a observar que hay esta opción interesante. ¿Qué pasa cuando tú consideras crashing dentro del proyecto? Miren, cambia drásticamente, ¿no? Pueden observar que el costo total del proyecto ahora inclusive es probable que esté por debajo de los $50,000, ¿sí? Mientras que sin crashing, el costo del proyecto pues también ya tiene una afectación significativa, ya llega a valores extremos. Cuando yo quiero comparar de forma simultánea las dos simulaciones, únicamente lo que hago es clic donde dice mostrar las simulaciones, ¿verdad? Recuerde que sin crashing es el histograma de color rojo, con crashing es el histograma de color azul. Yo puedo decir a un 95% de confianza para ambos resultados, efectivamente cuál es la diferencia, ¿no? A un 95% de confianza, déjenme colocar nuevamente aquí, 95% de confianza, ¿verdad? Yo voy a obtener sin crashing un costo total del proyecto entre $22,784 y $99,396. Pero cuando yo aplico crashing, ¿verdad? Van a darse cuenta que aquí le cambio al 95%. En este caso, el costo total del proyecto pues se incrementa por producto de haber intensificado las tareas, $25,816 y $83,697 como tal dentro del proyecto, pues, ¿no? Ahora sí, con ello, pues también puedo hacer un análisis pormenorizado de los tiempos para completar las tareas basándose en sus medidas de tendencia central y dispersión. La media, la desviación estándar, el cálculo del percentil 5 y el percentil 95, sin crashing y con crashing. Ustedes pueden observar que el tiempo de desarrollo para completar las 3 primeras tareas sin intensificación
es del 13.09 meses. Con intensificación, ustedes observan que se ha reducido, 12.12 meses. Para completar la meta número 2, 27 meses, con intensificación 25 meses. Bueno, ahí ustedes se van dando cuenta del efecto de intensificar. Yo, de verdad, incremento el costo, pero tengo el beneficio más importante de reducir el tiempo de desarrollo de las tareas del proyecto en análisis. El costo, evidentemente, se incrementa cuando tú intensificas tu proyecto, así como el costo neto del proyecto también se ve reflejado por un favoritismo en el cumplimiento de los bonos. Si ustedes observan con estas funciones que están al final, que hacen el cálculo de la probabilidad de tener el bono para la meta número 1, para la meta número 2 y los bonos adicionales, cuando no se intensifica, ¿correcto? ¿Qué es lo que sucede? Las probabilidades de lograr la consecución de esos bonos es muy baja. Pero cuando ustedes aplican crashing, la consecución de los bonos, la probabilidad de lograr cada una de estas metas es justamente alta. Y eso lo que ayuda es a contrarrestar el costo adicional que se incursiona por llegar a decidirse por la estrategia de intensificación del proyecto como tal, ¿no? Entonces, ahí ustedes pueden ver claramente cómo AdRisk les ayuda a poder analizar y comparar escenarios de qué pasa si yo intensifico, qué pasa si yo no intensifico el cronograma de mi proyecto. Eso es en lo que concierne al modelo número 1, ¿sí? También, pues, no se preocupen, este modelo va a ser compartido con todos ustedes para que posteriormente los puedan analizar desde sus correspondientes oficinas como tal, pues, ¿no? Ahora, en este instante, yo voy a abrir el segundo modelo que va a permitir que ustedes tengan ya una comprensión transversal de cuando, evidentemente, yo no construyo cronogramas de proyecto de esa forma. Yo utilizo herramientas de calendarización como Microsoft Project, Primavera, en fin, pues no todas las herramientas que existen en el mercado. Y es ahí, como yo les había indicado desde el inicio, que la solución de AdRisk cuenta con una solución complementaria que se llama AdRisk for Project. Lo que hace no es nada más y nada menos que importar un archivo de Microsoft Project dentro de Excel para poder ahora sí hacer el mismo análisis considerando la tabla de las tareas que están involucradas dentro de Microsoft Project, así como la hoja de recursos que se encuentra asociada con el desarrollo de cada una de las tareas. ¿Correcto? Para, pues evidentemente, abrir ese ejemplo, lo que hago es abrir este modelo, que es básicamente la construcción de una casa, de una vivienda, en el cual ustedes se van a dar cuenta que automáticamente aquí hay un modelo en el cual vamos a ir probando. Y lo que sí es importante que ustedes recuerden para las personas, pues evidentemente, que van a utilizar dentro de a su corto plazo esta solución, es que uno se habilita o la herramienta automáticamente habilita el archivo de Microsoft Project para que sea aperturado. Es decir, que tanto el cronograma del proyecto, que es el que ustedes observan acá, déjenme ver un ratito, ¿sí? El cronograma del proyecto que ustedes observan acá, así como también el modelo, debe de estar aperturado simultáneamente, pues, ¿no? Luego de haber hecho todo el procedimiento de importación y todo lo demás, pues, ¿no? Para que ustedes tengan una visión transversal de qué es lo que se importa, ustedes observan claramente que todos los elementos con que cuenta el archivo de Microsoft Project, su tabla de tareas, es decir, los nombres de las tareas, las duraciones, fechas de inicio, fecha de fin, predecesoras, recursos y costos, y su correspondiente diagrama de Gantt, son agregados, perdónenme un momento, son agregados dentro de la hoja de Excel, tal como ustedes lo pueden observar ahí. Ustedes pueden dinámicamente incorporar más campos a través de estas opciones. Por ejemplo, ¿qué puedo yo decir? Agregar los campos para ver cuáles tareas forman parte de la ruta crítica o no dentro del proyecto, ¿sí? O alguna columna que yo crea conveniente agregar. Lo pueden hacer de esa manera, ¿sí? Así como también pues, hay algunos usuarios que desean, por ejemplo, no mostrar el diagrama de Gantt por el momento. Yo lo que hago es desactivo ese check y ustedes observan que automáticamente el diagrama de Gantt desapareció y le da una apertura adicional para poder agregar otras columnas que pueden fortalecer aún más el análisis. O si no, en su defecto, pues agregarlo, no hay ningún problema. Ustedes vuelven a la opción mostrar el gráfico Gantt en Excel y listo, pues, ¿no? Ustedes también podrán observar que las tareas tienen también una incertidumbre correspondiente, ¿sí? En este caso en particular,
yo tengo un proyecto de construcción de una vivienda que está básicamente diseñado en dos etapas, ¿sí? En la primera etapa, para que ustedes puedan ver ya un poco la traducción al español de este modelo, consiste en construir las bases de la vivienda, construir las paredes, construir el techo, hacer el correspondiente cableado eléctrico y realizar la plomería. Todas esas actividades pues, forman parte de la etapa número 1. En la etapa número 2 pues está la parte de lo que es la instalación de las ventanas, del tumbado, revestimiento de las paredes, así como ya realizar la pintura justamente de la vivienda, pues no pintar ya la vivienda como tal. Entonces, todas estas tareas que están divididas en estas dos fases tienen sus correspondientes incertidumbres que si ustedes dan clic de la tarea puede ser 4 días, por lo que veo, no, puede ser un poco más, puede ser, sí, está bien, 4 días, máximo 8 días y el más probable 5 días. El cronograma de este proyecto. Pues no, todo esto se desglosa justamente de estas estimaciones que están aquí descritas en esta sección del proyecto, pues, ¿no? De la hoja electrónica en Microsoft Excel. Hay que tener en cuenta que también este proyecto tiene relacionado una serie de recursos, pues, ¿no? Los electricistas, justamente los pintores, entre otros recursos adicionales, que tienen una tarifa estándar asignada, ¿verdad? Dependiendo del número de días que hayan sido utilizados o que estén trabajando, automáticamente se va a ir calculando el costo total de mi proyecto y la duración total de mi proyecto como tal, pues, ¿no? Aquí rápidamente yo puedo agregar como salida la duración, la fecha de finalización, el costo de mi proyecto, únicamente seleccionando y dando clic en el botón añadir salida, ¿verdad? Ustedes con este análisis tal como está, pueden luego aplicar simulación Monte Carlo, que es lo que vamos a ver en este momento, para pues, que vean el efecto también que tiene la incertidumbre con respecto al cronograma que se encuentra en análisis, pues, ¿no? En este momento, vale, es importante recordarles que aquí no hemos conversado absolutamente nada en lo que concierne a aplicar crashing para este proyecto. Y eso es importante que ustedes lo sepan, ¿correcto? Entonces, en este caso, pues aquí nosotros podemos ver que automáticamente al haberse ejecutado 250 iteraciones, yo puedo obtener un histograma de la duración total de mi proyecto. Yo puedo decir a un 95, bueno, puedo cambiar el nivel de confianza. Por ejemplo, yo puedo decir a un 90% de confianza, la duración total de ese proyecto está entre los 116.80 días y 148 días para la construcción de esa vivienda. Si yo me voy a un campo que, bueno, está más aterrizado en lo que es la dirección de proyectos, que es la finalización, yo también puedo hacer ese análisis en particular. Yo puedo decir a un 99% de confianza, por ejemplo, de que la fecha de finalización de ese proyecto se encuentra entre el 8, aquí debería de ser 6 de agosto del 2013 y 4 de octubre del 2013, ¿no? Si ustedes observan, la herramienta les ayuda cuando aplican simulación Monte Carlo a verificar cómo la incertidumbre tiene un efecto tanto en la fecha de finalización, así como en el presupuesto de mi proyecto, tal como ustedes lo observan en este momento, ¿no? Aquí en este caso yo ya tengo el costo total de mi proyecto. Yo basado en el proyecto determinístico que yo originalmente tenía, yo puedo darme cuenta que la fecha de finalización que yo había estipulado originalmente era el 23 de agosto, con un costo de $54,450. Yo puedo responder a la pregunta de cuál es la probabilidad de yo culminar ese proyecto en ese tiempo y en ese costo. ¿Qué es lo que hago? Únicamente, como ya ejecuté la simulación, lo que voy a crear es un diagrama de dispersión rápidamente entre el costo total esperado y la finalización o la fecha de finalización esperada del proyecto, que es lo que ustedes observan claramente aquí, pues, ¿no? El tiempo total que se había concebido para la finalización es del 23 de agosto. Entonces, lo que ustedes hacen es que mueven justamente para esa fecha, ¿sí? Creo que está por aquí, ahí está, perfecto, 23 de agosto, y el presupuesto del proyecto es 54.450. Entonces, coloco 54.000
450. Y aquí pues ya tenemos esa probabilidad. La probabilidad de yo terminar ese proyecto por debajo de esa fecha de finalización que yo había originalmente estipulado y por debajo justamente del presupuesto originalmente concebido, que era de $54.450, miren, es del 8%. ¿Qué significa? De que bajo condiciones similares de esos 250 proyectos, solo un 8% de ellos llegan a cumplir a tiempo y a costo justamente esas directrices, pues, ¿no? Entonces ahí es importante justamente analizar eso. ¿Cómo pues podemos resolver ese dilema? Y es ahí donde nosotros vamos ya a aplicar, como habíamos visto, caching, pero bajo un cierto análisis que es lo que les voy a explicar en este momento, pues, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver? Ustedes básicamente tienen el modelo tal como lo pueden observar ahí, ¿sí? El mismo proyecto. Tienen también obviamente campos adicionales como el número de meses, perdón, el número de días que yo puedo estar justamente reduciendo. Bueno, en este caso, perdónenme, déjenme ver, creo que es el número, sí, creo que es el número de semanas. El número de semanas que yo puedo reducir para el desarrollo de cada una de estas tareas que están desglosadas para cada una de las etapas, así como el número máximo de semanas que yo puedo llegar a reducir. Y yo me he dado cuenta que habiendo realizado mi análisis de riesgo de tipo cualitativo o cuantitativo, me he dado cuenta que yo máximo puedo reducir a 2 semanas el desarrollo de esa actividad, a 3 semanas el desarrollo de la actividad número 6, a 2 semanas el desarrollo de la actividad de construir techo, por ejemplo, y así sucesivamente es lo que ustedes observan aquí, pues, ¿no? Tengo también como referencia la penalidad, y aquí lo van a entender de mejor manera. ¿Qué pasa cuando yo reduzco una semana esa tarea? Se van a dar cuenta que los tiempos originales de 4, 5 y 8 disminuyen a 3, 4 como más probable y 7, ¿no? Teniendo en cuenta que esta es una distribución PERT, tal como lo habíamos visto en el cronograma original, pues, ¿no? Pero evidentemente, como yo he disminuido el tiempo, lo que me está generando automáticamente es un incremento del costo. Y eso es lo que ustedes van a observar en la parte inferior del modelo. Cuando ustedes observan la parte inferior del modelo, básicamente es el análisis similar que habíamos visto con el ejemplo anterior, cuando no involucramos Microsoft Project. ¿Y qué es lo que sucede? Tú tienes un tiempo máximo de 90 días, asumo que es lo que está acá, y si tú llegas a culminar el proyecto en menos de 90 días, es decir, la etapa número 1 del proyecto en menos de 90 días, bonificas $2,000. Ahora bien, si tú llegas a culminar el proyecto por debajo de los 130 días, pues efectivamente obtienes el bono de $2,500. Efectivamente, esas bonificaciones son las que luego se replican acá, luego de haber llegado a cumplir esos parámetros. Pero como pudimos darnos cuenta claramente, llegar a cumplir esos tiempos no es tan probable, ¿correcto? Y para justamente llegar a tener en cuenta eso, pues nosotros pues tenemos que tener en cuenta que existe una restricción de que este proyecto máximo lo debemos de terminar, la construcción de esta vivienda en 135 días como tal, pues, ¿no? Es decir, aproximadamente 4 meses y medio, por decirlo así, pues, ¿no? La construcción de esta vivienda. Entonces, frente a esos temas y a este dinamismo de que efectivamente existen diversas combinaciones que yo pueda generar para reducir tiempos de desarrollo de cada una de esas tareas, así como también llegar a minimizar el costo de la penalidad, recordando que si ustedes aquí, por ejemplo, le colocan una semana, acá otra, ¿verdad? Y así sucesivamente, ustedes observan que automáticamente esta celda que dice costo de penalidad empieza a incrementarse. Y no es otra cosa que la suma producto entre el costo de penalización por semana de cada tarea multiplicado por el número de semanas que se está disminuyendo para el desarrollo de cada una de las mismas, ¿no? Entonces aquí va la pregunta y dice, bueno, ¿cómo yo logro minimizar ese costo de penalización teniendo en cuenta que yo debo de llegar a un límite de construcción de esta vivienda de máximo 135 días? ¿Sí? Pero lo que ustedes recuerdan es que evidentemente aquí hay distribuciones de probabilidad asociadas y esto evidentemente cambia de un escenario determinístico de los costos de penalidad
a un escenario ya más probabilístico, tal como ustedes van a poder observar. Por ejemplo, si yo me posiciono en el costo neto y doy clic en visualizar resultados, tengo una serie de posibles valores que puedan estarse adoptando. Y, por ejemplo, el costo total del proyecto no va a ser otra cosa que el costo total que aparece calculado en la parte de acá, ¿sí? En la celda H2, más el costo de la penalidad, pues, ¿no? Que se refleja en función del número de semanas que se van incorporando dentro del proyecto, pues, ¿no? Entonces, la suma de esos dos elementos te da el costo total del proyecto y ustedes observarán pues, que efectivamente hay una incertidumbre significativa dentro de ese costo. Ahora bien, como yo necesito justamente verificar que al menos, en este caso en particular, el 95% de las veces, aquí puede ser 90%, 80%, dependiendo de las condiciones que ustedes estén estipulando en su cronograma. En este caso en particular, el 95% de las veces este proyecto no excedió los 135 días, considerando ese tema, es allí donde nosotros vamos a construir un modelo de optimización estocástico, un risk optimizer. Recordando que, ¿por qué lo llamamos estocástico? Porque hay distribuciones de probabilidad e incertidumbre reflejada en el modelo. El primer paso es definir el modelo. Lo que nosotros tenemos que hacer es que buscar que las penalidades por efectos de intensificar el proyecto sean las más mínimas posibles. Vuelvo, me voy a definición del modelo para que ustedes lo vean, ¿verdad? Sean lo más mínimo posible, y aquí en este caso la meta de optimización que yo estipulo es el mínimo, ¿verdad? Puede ser máximo dependiendo de otro criterio que ustedes estén enfocando, pero aquí lo que me interesa es minimizar los costos de penalidad. ¿Dónde está la celda? Es la celda C24. Voy a minimizar los costos de penalidad promedio, porque tengan en cuenta que aquí no es un solo valor. Hay un conjunto de valores que se van a derivar del número de iteraciones que se ejecute durante la optimización, y por lo tanto yo tengo que resumir esos valores en un estadístico en particular. En este caso yo voy a utilizar la media, ¿correcto? Evidentemente aquí esta sección básicamente determina las variables de decisión que forman parte del modelo de optimización. Hay que tener presente lo siguiente: un modelo de optimización está compuesto tradicionalmente por tres componentes. Una función objetivo, que en este caso es el mínimo. Yo voy a minimizar los costos de penalidad promedio. Luego viene ya un conjunto de restricciones que no son otra cosa que el número de semanas o el tiempo que yo desee disminuir el desarrollo de cada una de las tareas, que vienen definidos esencialmente por las celdas de la F5 hasta la F9 y luego desde la F11 hasta la F14, que es lo que ustedes pueden observar claramente aquí, ¿verdad? Y evidentemente acotar esas variables de decisión. Aquí evidentemente el valor mínimo es 0, es decir, que no estás intensificando tu cronograma, versus obviamente que aquí ya tienes las correspondientes tiempos máximos que tú puedes llegar a disminuir el desarrollo de cada una de las tareas, pues, ¿no? En este caso lo vamos a manejar de forma continua por el momento, pues, ¿no? El tiempo que se intensifica para cada una de ellas, y por eso no es que por eso es que no seleccionamos la opción de tipo entero, pues, ¿no? No estamos formulando un modelo de optimización de tipo enteras sus variables de decisión, sino que están tomando cualquier valor real que se presente. Y finalmente, para terminar de explicar cómo está formulado el modelo, luego lo que me voy es a la opción de editar. Lo que aquí es básicamente definir la restricción de la duración. Como habíamos conversado, que en el 95% de las veces la duración total del proyecto esté por debajo de los 135 días. Y eso es lo que ustedes observan acá. 121 días, este es el tiempo que se genera per se por el efecto de la incertidumbre dentro del proyecto, debe de ser menor o igual al tiempo que está acá, un 95% de las veces. Por lo tanto, yo como estadística de simulación corroboro eso mediante el percentil 95 como tal, pues, ¿no? Gracias a ello, pues en una fase posterior yo voy a ser capaz de calcular las probabilidades de yo lograr el bono según las duraciones máximas que haya definido, tanto para la etapa 1 como para la etapa 2 y la 1 cuando ya se haya ejecutado, pues, ¿no? Por el momento, tal como está, esas son las probabilidades de consecución. Pero para ver el efecto de la optimización, intentando minimizar los costos de penalidad, luego de haber hecho eso, me voy a la parte de configuraciones.
aquí es donde yo voy efectivamente a determinar las condiciones en las cuales se va a ejecutar la optimización estocástica, que pueden ser que yo ejecute un número de pruebas en particular. Voy a decir que voy a ejecutar 1000 pruebas y de ellas pues yo quiero que me diga efectivamente cuánto yo puedo intensificar para cada una de las tareas a fin de minimizar los costos de penalidad y mejorar un poco el alcance de los bonos en términos probabilísticos, ¿verdad? Puedo también ser un tiempo, puedo definir en este caso que el tiempo de optimización no sea más de un minuto, ¿sí? Y ese es el que voy a utilizar en este momento como para que ustedes vean por qué se está haciendo todo este tema, pues, ¿no? Así como también me había olvidado mencionarles que tienen la opción de progreso, que lo único que hace es, bajo un número de pruebas, que en este caso son 100, si obviamente en la penúltima prueba, la diferencia entre la última y la penúltima prueba en el resultado de optimización no difieren más del 0.01%, que se detenga la optimización, pues, ¿no? En este caso, como habíamos hablado, son criterios que van a ayudar a ustedes a parar la optimización cuando ya han encontrado un óptimo que de alguna forma refleje todo lo que se ha conversado durante estos minutos, pues, ¿no? Lo mismo en la modalidad de optimización, pues hay que tener en cuenta que ustedes cuentan con algoritmos genéticos, ¿sí? Así como también, pues, con otras soluciones que están desde redes neuronales, búsqueda dispersa, ¿sí? Como soluciones para poder llegar a optimizar Taboo Search, entre otras, pues, ¿no? Ustedes, evidentemente, pues, no tienen claro cuál de ellas aplicar, algoritmos genéticos o metaheurísticas, pues, lo recomendable es dejar de forma automática esa selección. Entonces, lo que vamos a hacer es eso. Para recordar un poco, las configuraciones dejamos con un minuto para que se ejecute la optimización. Voy a situarme en la celda del costo neto del proyecto. Finalmente lo que voy a hacer es a iniciar la optimización como tal. Entonces ustedes van a darse cuenta que dentro de poco va a aparecer el histograma, ¿sí? Y un resultado justamente de cómo se están ejecutando la optimización como tal, pues, ¿no? Ahora sí creo que ya esperemos un momento que se calibre el optimizador para que ustedes pues vean cómo se va optimizando el tema, pues, ¿no? Aquí, dentro de poco, ustedes se van a dar cuenta cómo los costos, ahí ustedes ya empiezan a darse cuenta, ¿verdad? Cómo el costo total del proyecto, o el costo de penalización, perdón, empieza partiendo de $9,800 y luego progresivamente va a llegar a ir disminuyendo como tal, ¿no? Para ver un desglose de los experimentos que se están ejecutando, por ejemplo, ustedes van viendo que ya se van ejecutando 5 pruebas, ¿verdad? Y pues particularmente ustedes van viendo ya cuál es el valor promedio que va adoptando esos costos de penalización dentro del proyecto. Por ejemplo, ahí ya el tiempo que se ejecutó fue de 1 minuto con 7 segundos. Y según ese tiempo se encontró justamente que la mejor opción de intentar minimizar los costos de penalización es de $9,669,80. Es lo que vamos a ver justamente dentro de la pestaña del modelo, ¿sí? Déjenme cerrar por un momento esto de acá. Si ustedes observan, aquí automáticamente él ya les dio una combinación en particular, pues, ¿no? ¿Sí? Aquí tienen justamente unas fracciones en semanas de lo que pueden ustedes reducir dentro de su proyecto, cada una de las tareas que conforman las etapas de su proyecto, a fin de que el costo de penalización sea lo más bajo posible. Si ustedes observan en comparación con los resultados originales, ¿verdad? Aquí les voy a dejar un poco los resultados que se obtuvieron mediante la simulación, 0.48, con la optimización, perdón, 0.98 y 1.0, ¿verdad? Si yo restauro a los valores originalmente concebidos, ustedes observarán, bueno, que en este caso, pues, bueno, ahí cambia un poco. Si yo ejecuto la simulación tal como está, recordarán que estas probabilidades eran más bajas en comparación a las que ustedes han logrado mediante optimización como tal. Esa es una de las ventajas justamente de aplicar la optimización. Tú logras minimizar, voy a ejecutar nuevamente el optimizador para que ustedes vean, yo puedo lograr minimizar el costo de penalización y automáticamente también que la herramienta me indique cuánto tiempo
aproximado yo puedo intensificar para cada una de las tareas que forman parte del cronograma de mi proyecto como tal, pues, ¿no? Logrando pues disminuir los costos asociados a esas penalizaciones y un mejor logro de otros eventos que se están considerando dentro del experimento, como es el caso de las bonificaciones, así como también el deadline que yo estipulé para el cumplimiento de mi proyecto, pues, ¿no? Déjenme volver a la parte de modelo para que ustedes puedan darse cuenta de que efectivamente el deadline siempre se cumplió, ¿sí? Con esas condiciones, pues yo no logré justamente exceder el tiempo total estipulado para el desarrollo de mi proyecto, que había sido concebido de 135 días como tal, ¿no? Entonces, es lo que vamos a ver dentro de poco, pues, ¿no? Cuando ya se ejecute los resultados de la optimización como tal. Entonces, como ustedes podrán haberse dado cuenta, eso es una de las fortalezas con que cuenta la combinación de la RoboRIS con modelos de optimización probabilística como es el RIS Optimizer para poder llegar a minimizar ciertas externalidades que se deriven por la aplicación de estas estrategias de aceleración de proyectos, en particular el crashing como tal, pues, ¿no? Claro, ahí ustedes observan, ya terminó, pues es lo que vamos a ver un poco, si ustedes observan, cuando habilitan todos estos reportes, automáticamente les va a mostrar un resumen detallado, ¿verdad?, de lo que logró la optimización, ¿sí? Entonces, en este caso, ustedes se van a dar cuenta que el mejor resultado creo que fue este. Y las celdas ajustadas que evidentemente se derivan de lo que se planteó aquí en el modelo, pues, ¿no? Lo que ustedes observan acá. Efectivamente, cuánto tiempo se necesita intensificar para yo lograr minimizar las penalidades por la intensificación que se da y lograr un mejor resultado probabilístico, tal como lo pueden observar aquí, y lograr el cumplimiento de un 100% al menos. En este caso siempre se cumplió este deadline que yo he establecido dentro de mi proyecto, ¿no? Entonces, esa básicamente fue la explicación de estos dos ejemplos, que espero que hayan sido de gran utilidad. En este momento, pues doy paso a las consultas que ustedes deseen formular para la presentación que se ha desarrollado, pues, ¿no? No sé si tengan alguna consulta, con todo gusto tengan en cuenta que cualquier consulta la pueden escribir aquí en el chat, ¿sí? Ustedes describen la inquietud que ustedes tengan con respecto a los temas que hemos estado conversando durante toda esta explicación. Pues igual también ahí les dejo una vista de que si en algún momento algunos de ustedes están interesados en adquirir la solución, pueden hacer contacto con Luis Iguam. Igual dentro de poco voy a explicar un poco más cualquier tema, necesidad de capacitación que ustedes tengan vigente, como para ir profundizando y cerrar la demostración el día de hoy, pues, ¿no? Por lo que veo, no hay preguntas, ¿sí? Perfecto. Igual, si tienen algunas preguntas, yo voy a ir explicando rápidamente ciertos temas relacionados a capacitación, ¿no?, que suelen también ser aspectos muy importantes. Igual ahí también ustedes pueden observar la bibliografía. Recuerden que la página web nuestra es palisadlta.com, ¿sí? Ustedes dentro de ella pues van a ver un poco más la explicación de cada una de las soluciones. Hay webinars anteriores que se han estado desarrollando. Como les había indicado, nosotros hemos estado haciendo una serie de webinars vinculados a gestión de riesgos de proyectos. A finales del año pasado pues tuvimos un webinar relacionado a cómo hacer análisis de riesgos en cronogramas de proyectos. Como luego, a principios de año, tuvimos un análisis de riesgos en presupuestos de proyectos. Hace un mes aproximadamente, pues, se hizo un webinar sobre cómo optimizar portafolios de proyectos, seleccionar los proyectos que mayor beneficio aporta al portafolio en análisis. Y el día de hoy, pues, como ustedes pudieron observar, cómo se aplican técnicas de aceleración de proyectos en un contexto de project management como tal, pues, ¿no? Ustedes pueden ver esos webinars anteriormente realizados, tal como lo estoy ilustrando en esta sección en particular. Oportunidades de entrenamiento, es importante que también la sepan. Nos vamos a la parte de calendarios de seminarios. Ustedes se van a dar cuenta que del 10 al 12 de abril, es decir, la próxima semana va a darse un entrenamiento en Bogotá,
donde se van a ir abordando este tipo de modelos, así como un sinnúmero de modelos más. El 10 al 12 de abril, básicamente estos entrenamientos tienen una duración de 24 horas, un costo cuando tú te registras a última hora de $695, pero si tú te registras previamente, semanas antes, existe un descuento significativo, el cual yo lo recomiendo que ustedes lo tomen en cuenta, lo consideren para que puedan fortalecer mucho más el conocimiento que tengan con el uso de todas estas herramientas que hemos estado discutiendo esta serie de webinars. Va a haber un seminario en Quito del 21 al 23 de mayo, ¿sí? En Santiago de Chile también, del 11 al 13 de junio. En México va a haber del 3 al 5 de julio. Y finalmente en Lima, temporalmente estaremos haciendo hasta ese mes, del 7 al 9 de agosto, un entrenamiento similar. Pues, ¿no? Hay diversos instructores, ustedes pueden analizar el background de cada uno de ellos para que ustedes pues escojan el entrenamiento que más se alinee a sus tiempos, así como también a la cercanía en donde ustedes actualmente se encuentran laborando o viviendo, ¿no? Entonces, evidentemente eso es lo que ustedes pueden encontrar en la página web. Van a encontrar modelos, ejemplos, videos tutoriales que pueden ustedes utilizar para poder aprender un poco más sobre las soluciones. Cabe señalar que los entrenamientos también los damos in situ, para que ustedes pues efectivamente no necesiten movilizarse a una provincia o a un país en particular, sino que lo puedan justamente hacer desde la comodidad de sus oficinas o de las instalaciones en donde se encuentran, ¿no? Igual ahí les dejo el mail de contacto. Voy a responder a una pregunta planteada por Arturo Vázquez. Me dice, he visto que se puede utilizar el @RIS constraint, claro, el solver de restricciones. Con el caso de estudio que has desarrollado, sería bueno que puedan desarrollar un webinar especializado en esa técnica con claro. Sí, evidentemente hay que tener en cuenta que este webinar efectivamente tenía el alcance de presentar las técnicas de aceleración de proyectos. En el futuro ustedes se van a dar cuenta que se van a desarrollar una serie de webinars en donde de forma planificada se les va a ir comunicando a ustedes poco a poco y pues se van a ir abordando, por ejemplo, temas de optimización de portafolios de inversión basados en la clásica teoría de Markowitz, en donde ustedes pues utilizan la curva justamente de eficiencia, aquellos proyectos, perdón, aquellas inversiones que son las que mayor beneficio, mayor medida de beneficio, mayor rentabilidad me genera, minimizando un riesgo, ¿no? Así como ese ejemplo, un sinnúmero de otros casos se van a ir abordando y dentro del contexto de otras industrias como la bancaria, la financiera, la seguros, energía, construcción, entre otros elementos, ¿sí? Entonces, Arturo, gracias por tu pregunta. No sé si tengan alguna otra inquietud adicional, como ya dar por cerrado justamente la presentación el día de hoy. ¿Sí? Bueno, si finalmente no tienen más, perdón, ahí tienen una muy buena presentación, estamos en comunicación, perfecto, esta mañana de producción, excelente. También hay muchas aplicaciones en la parte de minería. Y ustedes es importante, bueno, aprovechando un poco estos aspectos que me comentaron de su necesidad de ver la aplicación de modelos en industria de energía y minas, tengan en cuenta que ustedes si se van a ejemplos de modelos, ustedes justamente tienen en esta sección petróleos, gasolina y energía, y ustedes se van a dar cuenta que hay un sinnúmero de ejemplos que pueden ser de utilidad para el caso como tal, ¿no? Hay que tener en cuenta que también existe la página web palisade.com, que esa es ya nuestra página web a nivel mundial, donde pueden también encontrar casos de estudio por el tipo de industria que ustedes se encuentren. Por ejemplo, hace poco vimos la necesidad en la parte de minería. Ustedes se van a dar cuenta que como empresas, en este caso en Chile, cuando fue el rescate de los 23 mineros chilenos, aplicaron árboles de decisión para poder desarrollar estrategias que les permitan minimizar el número de pérdidas para poder lograr rescatar a todas estas personas, ¿no? Así como otros casos que se han ido adoptando, ¿no? En la parte de energía, ustedes también dan clic acá, se van a dar cuenta que también hay casos de estudios enfocados en temas de perforación, proyectos hidrológicos, en fin, pues, ¿no? Todas estas aplicaciones, casos de uso, casos de éxito que han tenido las compañías a nivel mundial para llegar a lograr beneficios importantes mediante el análisis de riesgo e incertidumbre en sus correspondientes iniciativas, pues, ¿no? Entonces, bueno, ese era básicamente mi
la presentación que tenía destinada para el día de hoy. No olviden, si en algún momento desean contactarse por necesidades de entrenamiento, adquisiciones de licencias, etcétera, pueden hacerlo directamente con Luis Iguama. Él es nuestro gerente regional de ventas en América Latina. Su correo electrónico lo pueden observar ahí, eliguama@palisade.com, su número de celular, o si no, también contactar directamente al servicio al cliente @palisade.com. Pues no, sin más que decirles, sino que agradecerles por la atención prestada el día de hoy. Pues evidentemente me despido deseándoles el mejor de los éxitos y también agradeciéndoles por haber atendido esta serie de webinars que hemos estado desarrollando en materia de proyectos. Bueno, para mí ha sido un gusto, un placer haber compartido un poco de este conocimiento con ustedes. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.